Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que la estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando sobre un error de una moneda llamada error de exfoliación. De hecho, me gusta hacer estos tipos de videos educativos sobre diferentes tipos de errores. Y es verdad que existen errores que provienen de la Casa de la Moneda, que son bien sencillos dichos errores o mínimos, pero existen otros errores que pudieran ser bien drásticos. Por lo tanto, prestemos atención a las imágenes para que tengan un mejor entendimiento de cómo se llama este tipo de error y el por qué. También les menciono que si a usted le gusta estos tipos de videos, les dejo varios links de videos con diferentes tipos de errores en las monedas, que muchos de estos tienen mucho valor y sería increíble que aprendieran de estos tipos de errores que pudieran conseguir en alguna moneda. Cuando hablamos de una moneda con error de exfoliación, es porque hubo un error de producción. En este caso hubo un troquel dañado. Y los que no saben lo que es un troquel, les muestro esta imagen. De hecho, este tipo de error de exfoliación es una fina capa de acero que se desprende de la cara del troquel, lo que hace que el diseño quede ligeramente indistinto y que la superficie tenga una textura granulada microscópica. En este caso, pueden observar que esta moneda de 1983 P. Jefferson Nickel, acuñada con un troquel de anverso ligeramente desalineado y un troquel de reverso agrietado. Si observan detenidamente, verán en el lado izquierdo del lado anverso que presenta un inusual, pudiéramos decir un 50% de superficie granulada. Entonces, en el mismo lado anverso, pero en el lado derecho, muestra una textura de superficie granulada uniforme y un diseño indistinto. No queremos confundirnos con otros tipos de errores parecidos, con textura asociado con las acuñaciones, llamado en inglés como capped die strikes, u otros tipos de error, llamado como stroke through arrow. Además, a diferencia de una acuñación capped die strikes, el diseño no muestra ondulaciones alrededor del diseño ni zarcillos que se extienden desde el diseño. Las hendaduras dentro del troquel muestran una textura suave, lo que indica lo que causó la textura granulada se limitó a la área a la derecha del troquel. El relieve del diseño es inesperadamente bajo en relación con la cantidad de detalles presente, además de que muchas de las letras y números están atenuados de manera extraña. Estas características también son incomparables con cualquier error conocido de tachado. La verdad que no es tan fácil explicar este error. Pareciera que una capa muy delgada de acero de la matriz se separó de la cara de la matriz. Hasta podemos confundirnos con otros tipos de errores. Por lo tanto, manténganse actualizados con los libros y sitios web numismáticos para que continúen aprendiendo sobre todos estos errores que podemos encontrarnos en las monedas. Si usted ha llegado hasta aquí, aprecio su apoyo en el canal y si le gustó este tema, pues apreciaría un like, un dedito arriba, como demostración que le agradó mi trabajo. Y les doy las gracias a todos los que comparten mis videos en sus redes sociales. Bueno, para que llegue a otros hogares y se aprovechen de tanta información numismática. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it.